emprendedor, el cooperativista pasa a ser un trabajador sin patrón porque toman decisiones de acuerdo a su espacio, a su territorio, a sus intereses, pero están en un lugar invisibilizado las finanzas y están en un lugar invisibilizado todo lo fiscal que pagan todos estos trabajadores. Entonces, por eso quería hacer toda esta aclaración que es, por un lado, la idea que se ha vendido desde el neoliberalismo, justamente la del emprendedor independiente, bla, 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 y cuando en realidad es realmente terrible el trabajar y el poder sacar una ganancia, porque aparece también el otro punto que es llegar al mercado, comercializar, la propaganda, la difusión, la actualización de los conocimientos, todo eso está en manos del emprendedor. Entonces, eh, este punto nomás, vinimos a parar a este tema porque justamente la economía social y solidaria y la economía popular lo que buscan es el reconocimiento del trabajo y el reconocimiento de las personas y que básicamente, digamos, se visibilice que ni siquiera el capital financiero, que parece tan abstracto, puede funcionar sin trabajo. Ese es uno de los temas. Y que ahí también nos asociamos con la economía feminista. Y el otro punto tremendo, tanto para la economía feminista como para la economía en general, es la deuda. O sea, cómo se invisibiliza, nadie habla de la deuda externa, cómo somete a toda la sociedad a condiciones. Queda invisible esa situación. Y es una situación de un mecanismo financiero que tiene personas que nos afectan directamente y que hay que visibilizar para también poder construir las propias herramientas financieras con otro modo, ¿no? Con otro sistema, porque otro de los valores importantes es que no se busca la acumulación de capital, ¿no? La historia del capitalismo es la historia de los modos de la acumulación financiera, ¿no? De la acumulación de capital, perdón. La actual es más fuerte, es la acumulación financiera. ¿Y qué nos pasó con esto? Es que nos quedamos como si el modo de la acumulación industrial fuera mejor que la de la acumulación financiera, cuando en realidad fue mejor a partir de la organización y la visibilización de la explotación, porque si no, tampoco era buena, o sea, como si el capitalismo industrial fuera más bueno que el otro. Y por otra razón también, que es uno de los valores de la economía social y solidaria, que es que se evalúa no solo las condiciones del trabajador, sino también las condiciones del medio ambiente. Y si vamos para ese lado, todo lo que es la producción fordista fue y es altamente, digamos, perjudicial para el Contaminante. ambiente. ¿Y por qué? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Por qué pongo el acento en estos dos temas? Nosotros, cuando estudiamos la materia, estos sistemas de intercambio, le dimos mucha importancia a un autor que se llama Polanyi, que no sé si lo conocen. No, describí cómo se escribe. Polanyi, Polanyi. Polanyi. Y el nombre es Carl, como Carlos, pero con K. Y escribió un libro que se llama La Gran Transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Nuestro tiempo de él era cuando ya terminaba la Segunda Guerra. Y entonces ahí él plantea algo muy interesante porque discute con el concepto marxista, no discute directamente, ¿no? Con la idea de plusvalor y discute a su vez con los liberales, porque dice que hay tres elementos que en realidad no tienen que ser mercancía, que es el trabajo, la tierra y el dinero. Y esos tres elementos
digamos, tomar esos tres elementos, separarlos, cuando nosotros nos encontramos en el presente, lo podemos esto lo voy a poner de mi parte, no me lo dijeron en la UNCI, pero es como el buen vivir, decir, bueno, todo el trabajo está vinculado con la naturaleza, no puedo separar recursos humanos y recursos naturales. O sea, los convierto en lo que se llama en el marxismo el fetichismo. Pero si yo conservo de eso Ruth, un segundo. ¿Me escuchás? Sí, Tres sí, elementos, no, que no son mercancía. El trabajo, Y el dinero. el dinero y ¿qué más? La tierra. y la tierra. La tierra, y la tierra. Gracias. Gracias. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Y bueno, había seleccionado un fragmento de Polanyi justamente para hablar del presente, donde pareciera que todavía creemos que el mercado puede regularlo todo. Y desde ese momento y desde antes, lo que él visualizó es que cuando el mercado regula casi todo, lo que se produce es más pobreza. Inevitablemente, está hablando antes del neoliberalismo. ¿Les puedo leer este fragmento? Yo quería Sí. compartirlo en la pantalla, pero bueno, así lo podían leer. Dice, comparemos, por ejemplo, las actividades de venta del comerciante productor con sus actividades de compra. Sus ventas se refieren únicamente a productos manufacturados. El tejido social no se verá pues afectado directamente, tanto si encuentra como si no encuentra compradores. Pero lo que compra son materias primas y trabajo, es decir, parte de la naturaleza y del hombre. De hecho, la producción mecánica en una sociedad comercial supone nada menos que la transformación de la sustancia natural y humana de la sociedad en mercancías. La conclusión, aunque resulte singular, es inevitable, pues el fin buscado solamente se puede alcanzar a través de esta vía. Es evidente que la dislocación provocada por un dispositivo semejante amenaza con desgarrar las relaciones humanas y con aniquilar el hábitat natural del hombre. Ese peligro estaba efectivamente presente y no percibiremos su verdadero carácter si no nos detenemos a examinar las leyes que gobiernan el mecanismo de un mercado autorregulador. ¿Se lo puedo? No puedo. O sea, él no escribe difícil, pero tampoco fácil. Pero lo que él va elaborando a lo largo del texto, porque él se pregunta en realidad por qué existe el fascismo, y creo que nos toca muy de lleno hoy, y es justamente por haber llegado a un mercado autorregulado, donde la pobreza, la miseria y el desentendimiento acerca de la naturaleza y de las personas, de la sociedad, lleva a una situación dramática. No es que lo justifica para nada, pero bueno, él huye de Viena en el 30 y algo y va a Inglaterra y ahí sigue trabajando su texto. Y él fue desde el principio, desde los años 20, alguien que discutió con Hayek, que es el fundamento hoy del neoliberalismo todavía, aunque es Viena de los años 20. Y me parecía importante traerles a Polanyi y después les voy a pasar esto porque es un referente para muchos economistas pues, más progresistas como Stiglitz y otros,
donde también podemos buscar elementos para no encontrarnos con este dilema de, bueno, tenemos que someternos a las condiciones actuales, porque no son una sola. Entonces, ser, digamos, conscientes de que podemos analizar de otro modo. Y una de las pautas que yo había anotado acá es esta idea, bueno, que somos en red es una maravilla, es que todos somos productores de conocimiento, ¿no? Porque tenemos saberes y unirlos con los conocimientos académicos nos va a poder permitir analizar y crear otras herramientas para nuestro presente, porque estamos en un presente, si bien se sigue hablando de neoliberalismo, es otra etapa y en la Argentina estamos en otra situación bastante compleja, ¿no? Donde el sujeto, digamos, de la economía social y solidaria, que seríamos nosotros, porque creo que tenemos esos valores, compartimos acá esos valores, siempre está en construcción. Y bueno, esa idea de la comunidad defendiendo el trabajo de todos, ¿no? El trabajo de las mujeres, etcétera, y defendiendo al medio ambiente, no es algo utópico, en un sentido de algo que no se puede realizar. Y yo creo que tener más herramientas nos permite también ir trabajando, porque todos pertenecemos a grupos, a otros grupos, con la idea de cómo sostener la vida, cómo reconocer el trabajo de doméstico para el sostenimiento de la vida, cómo reconocer el trabajo comunitario. Y una de las patas que nos podemos, digamos, con las que nos podemos sostener, es ir pensando acceso a qué tenemos, ¿no? Y yo encontré el acceso a la universidad pública, ¿no? Por eso por eso me fui a la UNCI a ver si de una vez podía aprender todas estas cosas. Y de ahí, bueno, este punto de irme hacia las finanzas, poner digamos, el acento en las finanzas, y ahí cuando empiezo a analizar yo veo que hay una fijación en una etapa, digamos, fordista, ¿no? Una etapa de ilusión, y en esto, bueno, Polanyi no tiene nada que ver ya con esto, pero pensemos que nosotros vinculamos el fordismo con el peronismo y con los logros de derechos, con una situación de crecimiento económico. Entonces, por ahí tendríamos que poder diferenciar esa situación. Yo me encontré actualmente con gente joven que le da lo mismo peronismo que desarrollismo. No sé. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el desarrollismo continúa el modelo industrial fordista. Entonces, continúa necesitando de trabajadores y trabajadoras, y por eso, entre comillas, tolera una cierta organización sindical, y como ya veo que el ambiente que tengo acá sabe de este sindicalismo que termina negociando con todo lo que se viene después del golpe del 55. Entonces, ¿por qué puede negociar? Porque necesitan de ese trabajo y porque hubo una situación de reconocimiento de derechos. Toda esa etapa del capitalismo, hubo un modo de acumulación que hoy en alguna medida sigue existiendo porque la producción industrial existe, pero para pensarnos hoy nos tenemos que correr de eso y pensar la valorización del trabajo en la situación actual, donde esa ilusión que teníamos de pleno empleo ya no existe, porque el modo de acumulación y el modo de producción es otra. Y yo ahí encuentro, digamos, como el desafío de que tenemos todos de reconectar el capital con el trabajo. Y en estos casos es el capital financiero, el más, el predominante, el dominante hoy en día. Entonces, ahí, digamos, aparece el conflicto, y ahí es donde
me parece a mí que hay que poner un poco, bueno, sí, a jugar, por ejemplo, la película que vimos, ¿no? No sé si todos la vieron, El Milagro de Ward, donde se atreven a emitir bonos que para que no tener problemas le dicen certificados de trabajo y donde las personas entonces crean un mercado en ese pueblo. ¿Alguna la vio, la entendió? Porque alguien me preguntó si sabía que eran los certificados de trabajo. Yo sí la vi, excelente, excelente, excelente. Se la recomendé a todos mis hijos, a todas mis amigas, a todo. Sí, me gustaría haber vivido, aunque sea ese breve tiempo ahí. Es También la hermoso. vi y dije, acá debe haber alguna cuestión en lo financiero que yo no alcanzo a entender. ¿Por qué la diferencia, como planteó Cristina, creo, o alguna de las chicas, no me acuerdo, con relación a los petrones, los patacones, los chachos, o los que... ¿Cuál es el tema financiero que hay detrás de esa cuestión? Y Rita ha levantado la mano. Ella también. Perdón, Gilda ha levantado la mano. Ya va Noemí. Habla Gilda y te paso a vos. No sé si me van a escuchar porque no tengo micrófono. Yo vi la película y como, al igual que acá la compañera Cristi, me encantó, la vi muy real y en una parte escuché algo cuando intentaban convencerlo al alcalde, eh, como que los judíos también lo usaban. Y me pregunto si eso tiene algo que ver con la dominación que ellos tienen con el capital financiero y obviamente si está relacionado como nos maneja Estados Unidos, ¿no? Ahora, Noemí. Yo no comparto de corazón este tema, pero no tengo mucha formación, así que puedo llegar a hacer preguntas por ahí muy, muy elementales. Vi la película, me encantó. Pienso que hoy en día y con lo poderoso que son, para remitirme hoy a la Argentina, con el poder que tienen los bancos, ¿cómo se podría llegar, cómo podrían permitir? Bueno, no es que tengan que permitir, pero bueno, de alguna manera sí, crear un sistema paralelo, se llame como se llamen bonos, certificado de trabajo o lo que sea, me parece como muy utópico, me encantaría que pueda existir, pero lo siento como muy utópico. Eso quería comentar. Y en la India hubo también una experiencia, o sigue habiendo, ¿no es cierto?, de un banco que le prestaba a gente muy humilde, una persona, un banquero, una persona con mucho dinero que empezó a prestar dinero a gente muy humilde y fue muy, muy exitoso eso, ¿no? El banquito de los pobres acá también, ¿no? Que creo que Bueno, viene de Yunus. Este que vos Bueno, estás nombrando es Yunus, ¿verdad? sí, y sí, Cáritas sí, también lo tiene. Cáritas entrega dinero y hay que devolver la misma cantidad que se te devolvió en pequeñas cuotas. Cuando sí. cuando consiguen alguna donación también, ¿no? Cuesta un poquito. No sabía que Sí, yo creo, existía eso Por lo menos actualmente. acá en San Rafael. Acá en San Rafael sí. Qué bien. quiero hacer una aclaración, ahí tomé nota porque hay varias preguntas. El tema de los judíos, ¿no? Eh, y el capital financiero y la dominación que tiene Estados Unidos y el capital financiero, es un tema difícil de decir los judíos hoy. No sé si lo podría decir de ese modo.
Pero de todas maneras la dominación del capital financiero está construido desde los años 5, digamos desde la crisis del petróleo en los años 70, que hubo más de una crisis, y de que perdió la guerra de Vietnam y que surgió la revolución cubana. Bueno, se ha reforzado todo un sistema de dominación con el capital financiero vinculado a Estados Unidos y al endeudamiento de los países. Que este es un tema interesante porque nos vamos para otro lado, pero no importa, porque ¿qué pasa con el capital financiero globalizado? Lo que le interesa es endeudar países, estados. Entonces es el Estado el que termina sometiendo a su sociedad al pago de esas deudas. No es que la deuda está globalizada. Sí, ¿cuál es la pregunta? Tenés la mano levantada. Sí. Noemí y después Eh, Alicia. Me voy a identificar como judía, que lo soy, y no entiendo por qué están hablando ni de los judíos ni del sionismo. Si me lo No, pueden no, explicar. alguien preguntó si Sí, había una sí, sí, relación. Ruth, vos sí lo aclaraste. Quiero saber quién lo dijo y por qué. Me Bueno, molestó. Confieso en que me sentí nadie mal. habló de sionismo. Perdón, Noemí. Sí, lo pusieron en el chat. Yo, Noemí. Perdón. Perdón, no lo No vi. te No, no, no es cuestión de perdón. No, no, yo no soy quien para perdonar. Quiero saber por qué decís eso. ¿Por qué No digo sé eso? si entra en esta charla eso o no, pero bueno. Digo eso porque yo también desde que me divorcié, siempre con ¿cómo se dice? El patrón que me dejó mi madre, que para salir de rico hay que estudiar, me gusta mucho la investigación. Yo no trato de no juzgar, para eso me psicoanalizo. No soy abierta a todas las religiones y también leo mucho historia. Y yo ya, la verdad, ya me cansé del que los norteamericanos son los buenitos y la otra parte de Oriente son los malos. Ya no la creo. Y como la economía, cuando ingresé a la universidad en servicio social, la parte de historia, introducción a la historia, me abrió los ojos en la parte de la política económica. Y yo entonces a partir de ahí empecé a leer y todo lo que hay curso, así como este de economía, me meto porque quiero aprender. Yo no quiero ofender a nadie, simplemente digo lo que veo y lo que puse en el chat con respecto cuando tuve un problema, porque yo vivo endeudada, sacando créditos, y los que me van explicando, yo no comparto esa parte, si sacas 1000, tenés que devolver 2000 o 3000, el doble. Entonces, esa parte de los intereses es la que yo no entiendo. Y cuando estaba... Perdón, ¿y qué tiene que ver eso con los judíos? Porque, bueno, yo vi la película y la interpreté así, mi amor. Si ellos dominan el mundo junto con Estados Unidos. ¿Quiénes dominan el mundo? Ese pequeño 1% que está en Estados Unidos con el sionismo. Mira, creo que tenés que informarte mejor, que estás muy desubicada con lo que estás diciendo. Bueno, Perdón, a eso me meto. Disculpe, me chicas. parece que estamos confundiendo la cuestión Sí. religiosa con cuestiones políticas y no sería el... Sí, por favor, pongamos un límite a esto, pero no podía dejarlo pasar así tan contra de la libremente. guerra. Yo estoy a favor de la paz, del poder compartir. Entonces, me parece que hay como una confusión que no me parece que sea pertinente para el tema de hoy, porque si no De nos perdemos ninguna en otra manera. cosa. De ninguna Bueno. manera. Podemos hablar, si queremos entrar en el problema de la guerra, podemos hablarlo. No es lo que corresponde al tema de hoy. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Nelida. Bueno, me parece, bueno, que podemos continuar un poquito elaborando esto. El tema de las guerras vinculados al tema financiero
y al lugar del Estado es algo también a revisar, porque en buena medida, digamos que la economía de un Estado muchas veces se sanea o se soluciona a través de las guerras. Y donde ahí volvemos a encontrar este punto de que lo que es el medio ambiente y las personas son los daños colaterales en las guerras en general, ¿no? Todas las guerras. El tema de Polanyi, por ejemplo, está escribiendo cuando está terminando prácticamente la Segunda Guerra y donde ya se está proponiendo en el año 44 un orden mundial que es un poco el que tenemos hoy, ¿no? El de la ONU, el del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que se constituye como un acuerdo donde cada estado va a tener una igualdad de condiciones. Sabemos que no es así, pero bueno, y que digamos, las formas en que se fue vinculando las deudas de las naciones con el Fondo Monetario Internacional es algo a revisar hoy para entendernos a nosotros mismos, esto que yo quería plantear, que estaba planteando de lo que es el patrón oculto, ¿no? Y esta situación que planteó de que vive endeudada y que no se entienden los intereses que se cobran, eso también es algo muy importante porque supuestamente a menos garantía de devolución, más caros son los intereses, como digamos, como una lógica general, básica. Entonces, yo para esta charla había seleccionado un caso de un banquito de Florecer que se constituyó en José C. Paz a partir de una institución, y se los voy a compartir el PowerPoint, que es el que se muestra a las personas para que entiendan si quieren o no participar del banquito. Y acá hay un tema central, que esos intereses, para que sean bajos, tiene que ver con la confianza y con la organización del grupo de personas que arman ese banquito. Porque un banco puede armarlo un grupo de personas. Un banco no tiene que ser necesariamente una institución. Y lo otro que quería aclarar eran dos cosas. Cuando se emiten bonos, cuando se emite, como hablábamos que se emitió el BOFE y otros, se emiten como, son bonos de deuda del Estado. O sea que hay un respaldo del Estado para la emisión de esos bonos o de los nombres diversos que se le fueron poniendo, que esa es una situación que es distinta de la del banquito que estaba hablando o de las mutuales, como comentó al principio, que están separados de esa condición. Y también quería compartirles otros modos que creo que muchos conocieron algo que terminó siendo trucho o que era trucho desde el principio. ¿Se acuerdan? Capaz que estuvieron en algo de esto del telar, del tejido, de que ibas poniendo plata y se iba Piramidal. acumulando. ¿Cómo se llamaba? Que me olvidé. Ah, Como mandala, como algo así. Tenía un nombre muy seductor. Pero ese era re tramposo, porque en realidad los que iban poniendo al final nunca iban a recibir dinero porque no estaba construida la estructura de la confianza que significa qué pasa si yo no pago, que se haga una vez por mes la asamblea, que haya un tesorero, porque también, digamos, hay varias figuras necesarias para sostener mínimamente una organización, ¿no? Y es toda esa estructura, bueno, yo se las voy a compartir por acá. Y Y legalmente esa estructura de la que hablas, que es una cooperativa, es una mutual, es un banquito, es una organización comunitaria. Eso, sí, ¿qué tipo de asociación tiene, qué figura tiene que tener para poder armar un banquito? En realidad, cualquier asociación puede tener un banquito. No es necesaria alguna figura, pero
sí tiene que tener un reconocimiento. Y acá también vuelvo a algo que dije al principio, como que todo se va construyendo a medida que se va haciendo, porque si no es imposible. O sea, si yo quiero primero tener toda la estructura y después eso no sucede. Es una dinámica que se va armando y que sí hay elementos que les voy a compartir. La Universidad de General Sarmiento hizo una cartilla muy interesante con una serie de propuestas para pensar. Y hay otros casos por ejemplo, el Pasanacu, que es un grupo de personas que se conocen y arman entre ellos un banco. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las compras de autos y sigue existiendo, de que uno va poniendo y que le toca el auto en algún momento? Sí. Bueno, eso es, en realidad es un modo de financiación que ni siquiera tiene banco. O, por ejemplo, hay otras cosas que ya son mercados más cerrados, pero si nosotros vemos eh, las millas que se suman por comprar pasajes, eso es un modo de crear dinero. Y así vamos viendo, o modos de Sí, en esos financiación, grupos, en los lugares de trabajo ponele, tal son cual. 10 personas, cada una pone 1.000 pesos y una vez alguien liga los 10.000. O sea, se Exacto. sortea cuando eso, no me acuerdo cómo Y se llama. bueno, eso es algo, sí, que después lo que pasa es que tiene que haber por eso una cuestión de confianza, y a nosotros como, que es lo que a mí creo que también tenemos que desenmascarar, a nosotros como países del sur nos han vendido la economía social y solidaria como la economía para pobres, cuando en realidad es una economía de otra dimensión y de no acumulación de capital, y que con eso también lo que existen son intereses justos, no Comunitarios, usurarios, claro. claro. Y sacarnos nosotros mismos la idea que nos han vendido de que la economía social y solidaria es una economía para pobres. Porque eso lo armaron los mismos de la economía social y solidaria global del norte. Y la han bajado acá. Por ejemplo, este Yunus, que ha hecho, sí, un aporte, porque también viene a descubrir que la gente humilde Es la que mejor paga. devuelve más que la gente rica. Claro, Sobre bueno, todo las es muy mujeres, horrible. esa fue la experiencia, por lo menos que se comentó acá. Sí, 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 esa experiencia de Yunus en la Argentina también se aplicó junto con Cáritas. Hace poco me enteré de una situación en Neuquén donde eso funcionó, pero el caso de Yunus también después, bueno, también estas cosas después dejan de funcionar, vamos a decir, como pasó con el trueque, como al cambiar también el contexto. Y hay que estar preparados para esa dinámica. No es algo tan como que, bueno, lo hago ahora y me va a durar 50 años, no. Capaz que dura 3, 4 años. Hay que ir viendo y tanteando lo que pasa. Y pienso, hay muchas otras situaciones, por ejemplo, el plan Procrear, pero ahí también está el Estado. Y esa es la otra cuestión como compleja, pero necesaria, donde uno ve recursos de muchos tipos. Alguien dijo por ahí que algo se inició con una donación. El caso del banquito, del banquito que les voy a plantear, bueno, el aporte es de una persona que tiene quizás un poco más de dinero y pone un poco más de plata que el resto, y con eso ya hay un fondo mayor, porque estamos hablando de créditos. Y van a ver que también hay toda una lista de para qué es ese crédito, si es para comprarme una herramienta, si es para pagar una deuda, si es para vacacionar. O sea, también como que se priorizan objetivos para el otorgamiento del crédito, ¿no? Pero eso se hace en una asamblea. O sea que también hay otra cara de todo esto, y que a mí me gusta mucho lo que vi en la UNCI, que es festivo. O sea que esa asamblea mensual
no es, me voy a ir a tirar con cascotes, sino que, bueno, es escucharnos y ver la situación, porque si hay alguno que no pagó la cuota, bueno, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y el resto asume la cuota y otra vez le toca a otro. Pero eso es todo un trabajo comunitario que existe y que funciona. Esto que dijo ella de esto que se hacían los trabajos, ¿no? De los 10 personas, todos los meses ponían durante 10 meses y una se llevaba el monto, ¿no? Bueno, es una forma, pero se puede hacer más, más elaborado y con más recursos y con más objetivos. Por ejemplo, las cooperativas que se han armado una en Quilmes para trabajar con personas que tienen problemas de salud mental, y han armado una cooperativa, pero es una estructura que tiene un montón de patas, desde la capacitación, la contención, la búsqueda de mercados, la definición del producto, y ahí entra, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, ayudó con los diseños, o sea, ellos le dicen hibridación de recursos, donde juegan muchos actores simultáneamente para lograr este objetivo. Por eso también todo esto es comunitario. No es solo la economía popular, los trabajadores de la economía popular que tienen otro sesgo. Bueno, yo había buscado otras cosas para trabajar, pero me parece que si ustedes quieren preguntarme, me gustaría más que exponer. Bueno, a mí, perdón, ¿puedo hacer la Sí, pregunta yo? sí, sí. Claro. Cuando vi la película, que me pareció muy interesante realmente, recordé inmediatamente lo poco que viví en la época del Club del Trueque, em, y la sensación que tengo es que eh, como que estamos muy expuestos a que los grandes poderes nos Sí, no cercenen. A ver, entre comillas, un milagro por cómo prosperó. Obviamente, fíjate cómo terminó. claro, pero ahí yo quería vincular ese caso con el tema de los bonos emitidos por los estados provinciales. Lo que aparece ahí es un dilema de poder, porque Claro. también no tenemos que dejar de pensar que cuando uno hace toda esta construcción, está construyendo un poder. Y el lugar del Estado en esa construcción de poder que sería un banco comunitario, un banquito comunitario para un grupo de personas, por ahí de una mutual. Acá yo tengo el caso del Club Larrazábal, por ejemplo, bueno, eh, que son cosas pequeñas, hay que tenerlas muy presentes porque en definitiva ellos desafiaron el poder central con esa propuesta. Y termina mal, termina muy mal, pero también, ojo, cuál era el contexto, ¿no? Era la construcción del poder autoritario del nazismo. Sí, pero los propios bancos son los que le hacen la Sí, cama. sí, el boicot. Ah, Sí, 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 sí. Claro, cuando lo ven, si crecen mucho, bueno, va a haber que trabajar eso. Un dato que para mí me impactó es que cuando se impone la ley de finanzas en el 77, tiene un nombre específico, elimina todos los bancos cooperativos que había en la Argentina, excepto el Credicop y uno más. Había 250. ah. Entonces, esa situación no se revirtió nunca. Y vos sabés que soy bastante ignorante en el tema. ¿Me podés decir cuándo fue y qué pasó?
En 1977, Martínez de Hoz impone en la dictadura un mecanismo financiero de concentración económica, porque en realidad no los hace desaparecer como a las personas, sino que se deben sumar a otro banco en algunos casos. Y bueno, desaparece todo lo que es la construcción cooperativa de las finanzas, Ujú. prácticamente. O sea, ya les digo, el Credit Cop es el que subsiste y otro más que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es un dato de cómo se impone el neoliberalismo en la Argentina y de donde no, digamos, no hubo una reconstrucción de esa red bancaria, de crediticia. No, ¿Clericop y el no, hogar obrero eran la misma cosa? no creo que sean la misma cosa, porque el hogar obrero era una cooperativa de viviendas y de mercado, de como supermercados, no la No, palabra pero supermercado. no tenían el mismo origen de capital. No lo sé, Ah, no sé. sí, Tendría que Clericop averiguar. sé que existe, lo que no sé es qué vinculación tiene. Bueno, pero también ahí es donde yo tengo la sensación de que estamos expuestos a la manipulación del poder. Sí, sí, cada vez que uno construye poder, aparece en escena, digamos, esa, digamos, resistencia de los grandes poderes, o no, depende también, por eso les decía, de las situaciones, porque cuando estaba el Ministerio del Desarrollo Social, todos esos años, se pudo hacer un montón. O sea, ahora en este año desapareció esa situación. Incluso había algo que funcionó menos tiempo, que lo tengo anotado por acá, que era de microcréditos, un ministerio, pero bueno, después se lo puedo pasar, específicamente ocupado de estos trabajadores de la economía social, y donde hacía el Estado hacía un aporte importante. Yo me encontré, por ejemplo, en un municipio en Neuquén, que daba créditos muy blandos para compra de herramientas a vecinos de esa localidad. O sea que el Estado es necesario, digamos, el juego con el Estado. A eso voy. Este es el otro punto que dice Polanyi también. Digamos, sin el Estado es imposible. El Estado y la sociedad, no es el Estado y la sociedad por otro lado, que también esa es otra construcción del neoliberalismo. Empezamos a hablar de sociedad civil y Estado, como si fueran dos cosas totalmente separadas. Y no, tiene que estar juntos. Incluso en realidad la noción de economía separada de sociedad es totalmente creadora de pobreza, porque el objetivo es la acumulación de capital, no importa el costo de lo que sea, el costo humano, el costo ambiental y el manejo del dinero, que vuelvo a ese tema que a mí me parece importante, porque el dinero tiene que servir como valor de cambio, y no como valor de uso, digamos, ¿no? El sistema financiero actual es dinero por más dinero, y el dinero tiene una función y cualquier cosa puede ser dinero también, que eso es lo otro que les quería decir. Yéndonos a otras etapas o en otros lugares, puede ser un objeto que sirva de intercambio, ¿no? Como yo hace un par de años fui a Sirva para Ecuador la y ahí, producción y no para la especulación. claro, que no haya especulación, que no haya usura, que haya Perdón, respeto por la Ruth, integridad de las personas, que Cristina haya tiene la mano levantada, ¿sabes? ¿Bien? Sí, está Cristina. la Sí, película, perdón que no la vi, no te vi. tranqui,
Está la película El Banco de Dale, que es una película inglesa de una comunidad, de un hecho real, de una comunidad inglesa a la que no había banco, y Dale era el que vendía vehículos, y él empezó dando créditos para los vehículos, hasta que se dio cuenta que podía crear un banco que no solamente sirviera para los vehículos, y también tuvo problemas con los bancos. Con los bancos. Cuando ningún banco llegaba a ese pueblo pesquero que estaba en el norte de Inglaterra. Es decir, ¿problemas de qué? Porque no había banco. Es decir, que no permiten que se metan en sus asuntos. Cuando él daba los mismos créditos y los mismos, ¿no? Bueno, era eso, quería recordarlo. Y ahí les Sí, lo pasé, anoté porque vi esto, vos vas a comentar lo del Banco Palmas. no, ahí les pasé lo del Hogar Obrero, de cuándo fue fundado y por quién. Y ahora estaba buscando lo de Credicop, cómo fue fundado y por qué. No, me parece que son dos organismos totalmente distintos. El Hogar Obrero Sí, yo es creo socialista, nació socialista, o fue. Y bueno, ahora estaba buscando eso mientras estábamos charlando. Gracias por dejarme participar. Poné también, por está favor, buenísimo. el nombre de la película esta que mencionaste, que no pude tomar nota. Ahora te la paso, ahora lo pongo. Ay. El Banco de Dave. Dave. Es una película relativamente nueva, creo. Ahora la busco y te la paso. Pásala. Sí, La paso al grupo. ponela en Sí, el sí, chat. sí, sí. Es muy bonita. Es muy Bueno, bonita porque al que van a hacerle la auditoría y todo, el abogado que se engancha en no va a ser la auditoría. El abogado que él tiene que pedir se engancha realmente con el tema. Está No le muy spoilees, buena. no le spoilees que después la vemos. sí, está A mí bueno. me gusta que me cuenten un poco el argumento, dale. Bueno, y Son juegos de poderes ahí, los bancos oficiales, no sé cómo, constituidos frente a este hombre que empezó a ayudar a la gente de esa forma, ¿no? Ese sí, juego de poderes, ¿no? yo creo que también hay una cuestión que nos cuesta a todos acá, que es cambiar un poco el punto de vista, porque en Latinoamérica hay otras experiencias, porque voy a ser mal pensada, pero justo te cuentan las experiencias que todos están felices y contentos y después todo termina mal. Y yo les puse en el WhatsApp el Banco Palmas, que es un banco que se generó en un pueblo muy pobre de Fortaleza y que fue creciendo y que existe y continúa hoy, y creó una cantidad de herramientas financieras impresionantes. Y muchos antecedentes que nosotros podemos tomar nos son ocultados. Después les voy a pasar el pasanacu. Y creo que no es ingenuo el cine, es muchas cosas, si bien, digamos, que me parece que muestran una parte de situaciones reales, también es un entretenimiento al mismo tiempo, todo junto, pero el caso del Banco Palmas es un caso actual y que funciona en Brasil. Y se puede tomar de ahí. Yo le separé, o sea, todo esto lo voy a ir poniendo ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ya que no pude ir compartiéndolo, pero me parece importante, bueno, dejarles estas dos situaciones y tomar todo lo que existe, los casos hindúes, los casos ingleses, escoceses, porque me parece que todo nos enriquece, pero situarnos desde acá,
y así por ahí ponerle un filtro a algunas cosas. Por ejemplo, esto que también quiero dejar como mensaje, que la economía social y solidaria es una economía que funciona en el norte y a nosotros nos la han querido vender como para pobres. Y no es para paliar la pobreza, sino que es para poder vivir como corresponde en un mundo donde el empleo nunca va a ser pleno empleo. Ruth, vos decís que el Banco Palmas existe porque lo usaste en presente. Sí, ¿Sigue sí, existiendo? sí, Existe. sí, existe. Yo les puse en el grupo de WhatsApp su Instagram, pero les voy a pasar un archivo que sepa, les voy a pasar varios archivos, pero en un archivo les voy a pasar todas las herramientas financieras que actualmente tiene el Banco Palmas, que es el más desarrollado de todos. Y les voy a pasar los del banquito, que es muchísimo, modestísimo, que es el caso de esta agrupación Florecer, que creó ese banquito y creó ese PowerPoint que les voy a compartir para explicar a las personas cómo funciona, porque realmente son cosas que no conocemos. Cómo funciona el banquito, las obligaciones, lo que sea, que corresponden a los miembros que forman parte de ese banquito. Ruth, cuando vos decís que en el norte existen estas formas de economía y a nosotros nos la venden como la de los pobres, ¿podés Sí. dar algún ejemplo? Yo soy totalmente ignorante del tema, así que No, mismo, por ejemplo, a ver, ahora no lo tengo acá, pero lo puedo buscar después. En la ONU existe la economía social y solidaria. ¿dónde? ¿En la En la ONU? ONU, sí. Esperen que después se lo puedo buscar. Y no es la idea. Yo lo que les voy a pasar es esa cartilla de la Universidad General Sarmiento, donde esto está bastante más explicado. Y la economía social y solidaria está desarrollada en todos lados, no es una cosa de la Universidad de Quilmes. Lo que tiene como básico es eso, privilegiar el trabajo, privilegiar el medio ambiente y el dinero en su valor de uso. Entonces, las organizaciones de la economía social y solidaria son en red. Se los voy a volver a mandar porque les mandé un link de una incubadora de la Universidad de Quilmes, y ahí ustedes pueden ver que hay un montón de niveles de redes de economía social y solidaria que llegan a una red global, ¿no? Una red nacional, una red latinoamericana, a ver si Economistas Sin Fronteras, es, digamos, una propuesta, acá encontré una que se llama RIPES, es la organización superior, digamos, de estas redes de economía social y solidaria. Y ahí también está Cáritas. Y también están la mayoría de los estados provinciales, porque hay una situación que se viene discutiendo desde la época del 2001 más, pero ya existe de antes, que sí es necesario crear una renta universal. O sea, que no exista persona que no tenga un ingreso. Y ahí hay que trabajar entonces también con el tema financiero, porque la deuda es plata, no es otra cosa. Entonces, querer hacernos pagar la deuda con un sometimiento de cercenamiento de todos los derechos es una mentira. Es una cosa espantosa, porque cualquier número lo sacás. ¿Para qué van a desfinanciar las universidades si esa plata no sirve para pagar la deuda, pero ni el 1%? Entonces, ir, digamos, viendo este tema de qué es la deuda externa para países como nosotros y qué es la deuda externa en los países del norte que están endeudados, que nunca podrían pagar la deuda que tienen y sin embargo nadie les va a exigir nada.
es un tema de dominación, sí, es así. Pero creo que saberlo y digamos, irlo mirando permite también discutir las condiciones que nos imponen, incluso que nos imponen los bancos acá o las tarjetas de crédito, ¿no? Porque es escandaloso lo que cobra una tarjeta de crédito si vos no pagás tu deuda. Bueno, creo lo que mi intención es seguir trabajando el tema y ver si cada cual en sus espacios comunes, en sus grupos, puede ir armando quizás herramientas que le sirvan para, por ejemplo, no tener que endeudarse con una tarjeta de crédito y poder acceder por ahí a unas vacaciones, no privarse de una fiesta, de una salida, porque existen otros mecanismos para lograr eso, para lograr lo que uno desea, ¿no? Aunque la necesidad que sea, que tenga. Así que bueno, no sé si quieren preguntarme algo más y puedo yo responder. Bueno, a mí lo primero que me surge es si es factible que ya pongamos otra fecha como para continuar con esta información. Ya con lo que Sí, vos nos más estás mandando, creo que vamos a tener bastante tarea más que con la película para hacer un listado de preguntas. yo encantada. Sí, podemos poner otra fecha. Les voy a compartir el material que usé, lo que les comenté. Y sí, van a tener para rato, 2, 3 meses. Pero Porque bueno, cuesta tanto. no ¿Saben qué esperar pasa? tanto en encontrarnos, o sea, No, no, no. Por ahí podemos encontrarnos a partir de poder elaborar lo que les mande ahora en el WhatsApp y nada más que eso. alguito, No, digamos. no, sí, no extendernos tanto porque, por ejemplo, lo del Banco Palmas tiene un documental. Entonces, tenemos un documental para ver eso y a mí, esto es mi interés particular, me interesa que nos vayamos concentrando desde nuestro lugar, situados acá, donde estamos. Y ver que las experiencias y qué significa, digamos, esto del patrón oculto, ¿no? Que en realidad ya todas lo vimos, ¿no? Los intereses que nos cobran, la imposibilidad de acceder a un montón de cosas, eh, y bueno, y el lugar de otras instituciones como que a veces parecen como con Cáritas, por ejemplo. Yo nunca hubiera pensado en Cáritas hasta que me empecé a meter en esto. Y así pueden ir apareciendo otras instituciones. La universidad es una institución importante, la Universidad de Quilmes, para contar, para construir estas herramientas. Y no necesariamente que uno tenga que cursar la tecnicatura en Economía Social y Solidaria, aunque no está mal, porque también son muy apapachadores, como digo yo, está lleno de cabezas plateadas. eh, y sí, se puede cursar una materia, qué sé yo, como que uno va entendiendo una lógica que por ahí la criticamos, criticamos el neoliberalismo, pero otra lógica nos cuesta mucho construir. ¿Puedo decir algo? Sí, Hablando de construir otra cosa distinta a la lógica esa que decía entre el capital y el socialismo. No escucho nada yo, ¿eh? Después lo comento entonces en el chat, porque no tengo micrófono aparte y me tengo que meter adentro de la computadora. bueno, comentarlo en el chat si querés, pero yo te escucho, yo sí te entendía. Si querés, Lo que yo quería decir, porque yo estoy, como siempre digo, soy muy inquieta investigadora y desde que me jubilé y desde que salió el internet, me encanta investigar.
y estoy haciendo un curso de astrología, que lo comencé acá con Somos Red. Y estaba recordando, para hacer un análisis, como me dice a veces mi hermano, bueno, vos que entendiste, porque de todo lo que lees, saca tu propia conclusión. Y entonces anoté algo que me vino a la cabeza, espero que si después no entienden, no sé, lo charlamos o veo de dónde lo saqué. Decí. La guerra es entre Dios y Satanás. Dios es el capital, Satanás es el socialismo. Perón reivindicó la opción por los pobres con la justicia social. Bueno, eso es lo que estaba escribiendo y después se me fue la idea. Pero esto me vino a la cabeza porque antes de entrar con ustedes estaba escuchando un curso de astrología y habló precisamente de esto. A lo que yo le contestaba a veces, ese nuevo orden mundial que se está viniendo, yo no sé si todas saben que el primer banco creador se creó allá entre los anglos y los sajones, en Ámsterdam, y que es de la familia Rothschild. Uno murió. No. Pero bueno, yo investigo. Sí, igual cuando vos investigues, hacete un archivo y no, pero te digo, permíteme que te diga, porque hay una cosa, por ejemplo, dijiste los Rothschild. Cuando dijiste Holanda, yo te escuché porque en el feudalismo ya existían los bancos, existía la idea, empieza a existir la idea de que el tiempo es dinero y que entonces se puede pedir un interés si yo doy un dinero y me tienen que devolver más porque pasó un tiempo o porque hay un riesgo, ¿no? Yo te doy dinero para que vos vayas, que esta era la idea de los flamencos, de los que serían los holandeses en el siglo XII o XIII, y entonces de ahí corrían el riesgo de construir un barco, irse, buscar mercancías, volver, y cuando volvían, volvían enriquecidos y podían devolver eso que se les había dado. O sea, pero los Rothschild es otra cosa. Y digo por ahí, no, claro, por ahí para hacerte una organización temporal y espacial, y digamos, porque si no, por lo menos para mí, se vuelve muy caótico. O sea, todo trata de ponerle un tiempo y un espacio y un actor. Entonces te vas a ir organizando mejor. ¿Cómo un tiempo y un actor? No entendí esa parte. Claro, por ejemplo, vos decís, sucedió en tal momento, en tal lugar, y en los banqueros Rothschild. Entonces vos ya te das cuenta que en qué momento, y vos después pensás, bueno, ¿qué momento era ese? Ah, Y ese momento en Europa, tal cosa. Y lo que a mí me parece que sería muy bueno poder construir un pensamiento situado en Latinoamérica y en la Argentina más precisamente. Y a veces yo diría hasta en nuestro propio espacio, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, donde estemos, todavía más situado. Y vamos a ver otras cosas y vamos a poder crear otras herramientas y por ahí, otras comunidades también. ¿No? Creo que Somos en Red está propiciando esta cuestión, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, en ese sentido, yo quiero preguntarte y me hago eco de las inquietudes de las mujeres de volver a tener otro encuentro, que Ujú. estaría muy bonito, te pido, estaría muy bonito que compartas esto de la cátedra de la Universidad de Quilmes, porque si nos invitas a participar debe ser porque está bueno y que Sí, podemos aprender más. sí, sí, sí. de hecho yo tenía y les he peleado al curso cuando mandaban economía solidaria y social, algo así, que sé que es de la Universidad de la UNDAP y de Quilmes.
Pero siempre Ya. era presencial. Entonces yo los peleaba y les decía, bueno, ¿y cuánto va a ser virtual para las que estamos lejos? Pero viene de ahí, de esas dos ¿Vos universidades. dónde, vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? Neuquén Capital. Bueno, en Neuquén hay una sede, hay momentos donde la UNCI, a la Universidad de Quilmes, toma los exámenes presenciales ahí. Después te voy a mandar el link. Dale, Dale. Eso, dale. lo otro que quería preguntarte, Ruth, es si vos has hecho alguna experiencia con gente con respecto a esto de un banquito o algo así, porque a mí se me pasa, yo soy productora rural y entonces digo, pucha, si me sobran unos mangos junto a dos o tres que le sobren unos mangos y decimos, bueno, tenemos 100.000 pesos para comprar 10 palas. Y entonces se anotan los que quieren comprar palas. Y vos sabés que esos 10 que salgan seleccionados, votados por sorteo, qué sé yo, se van a llevar su pala. Se Ujú. compran su pala. Logran con los jornales de peón rural pagar el préstamo que vos le diste para su pala. Sí. Entonces viene la segunda tanda de los que quieren pala, pero ya las palas cuestan el doble. Ujú. Esa es la pregunta que me hago, porque muy solidario. Bueno, dale, me entendiste. Yo te Sí, entendí. entendí perfectamente. Eh, Ujú. yo recién me estoy metiendo en esto y lo empecé haciendo como consumidora, porque hace bastantes años que compro en lo que es producción agroecológica, ¿no? De lo que es Ujú. el cordón de plata que se llama del sur de Buenos Aires, con más cerca, más justo, porque también está esa otra pata, ¿no? Que hay que ver, el Ujú. consumidor Los responsable. intermediarios. Y después los intermediarios. Ujú. Lo que vos decís, yo puedo preguntar un poco más, porque justamente para esos casos, lo poco que entendí es que hay que ver los tiempos de cada cual. O sea, por ejemplo, vos decís, bueno, para peón rural, pero vos entonces prestás sabiendo cuándo van a cobrar, con qué aumento o no, eh, para hacer una cosa que no haya mora en el pago, una No, cosa que no, sea suponiendo que factible. te lo devuelven todos y en tiempo y forma, vienen con la plata para pagar su pala a las 10 personas. Pero Claro, vos tenés que repartir ahora para 8 porque no les alcanza para la pala que les diste a los anteriores. A eso. Independientemente de que sí. paguen, seguro que van a pagar en tiempo y forma, pero no va a alcanzar para lo mismo, a eso me refiero. Lo que sí, lo que yo veo, lo que vi también, por ejemplo, por el teatro comunitario, que es otra cosa porque ahí en realidad es sostener la actividad, no hay plata para los actores, Mm, eh, pero sí hay que sostener la actividad y eso significa un manejo de dinero. Y bueno, se decide en una asamblea, no queda otra, no queda otra porque no hay una solución. Y ahí, por ejemplo, en el caso nuestro, un caso más festivo, era, bueno, ¿quiénes pueden ir a Portugal con el teatro comunitario? ¿Quiénes se podían pagar el pasaje? ¿Quiénes no? Y cómo entonces se logra subsidios que pagan una parte y otros que podíamos poner más, ponían más y todos podían ir. claro, para que el actor y la actora principal puedan ir, porque a lo mejor ellos eran los que no se podían pagar. Eso sí, sobre todo los que hemos trabajado en las escuelas sabemos de esto un montón, de vender empanadas, vender huevos, hacer viandas, hacer ferias Pero de plato hacerlo de una forma más sí. Pero eso es a veces, y la edad también,
Y la experiencia nos dice, bueno, si lo haces más organizado, lo haces más efectivo. Porque también en esa cosa, que yo también, todas acá debemos haber hecho la torta para vender la rifa y todo eso. Y bueno, analizando hay que ver qué es lo que conviene más, porque a lo mejor hay participantes del grupo que pueden poner 10.000 y otros solo pueden poner 100. Y les impacta de la misma manera a los 100 que al otro los 10.000. Sí. Y esa es la función de la comunidad también. Me parece que es algo que yo veo que sucede por las donaciones, por ejemplo, para formar fondos en los bancos comunitarios más pequeños territoriales, vienen de una persona que puso un poco más de plata. Y ese se lleva un poco más, se lleva más. No, El que no, pone menos lleva menos. no. Yo es un poco la No. experiencia que no, yo no lo he vivido porque por algo yo no, el comercio para mí no me encaja. A mí me gusta leer e investigar, por eso siempre me decían que soy media idealista. Pero bueno, yo lo entendí así lo que dijiste. Porque escuché otros No, casos. no, no. Yo Te voy a pasar. te cuento una Bueno, cosita, a ver, voy a tratar de ser corta. Mi hermana cuando se recibió de médica, en el lugar donde estaba trabajando en la clínica, le dieron una beca para ir a Francia a hacer su tesis final, algo así, no sé qué. Bueno, para irse, tuvo que decir que la casa no la vendió porque era familiar. Tuvo que vender todo, hasta el auto, llegar a Besançon de Francia y allá lo único que tenía, tuvo que buscar un alquiler módico y volverse a instalar la casa totalmente nuevo. Cuando se volvieron, hicieron lo mismo, vendieron todo para el pasaje. Y ¿cuál es la gracia? No le pregunté porque como buena capricorniana habla muy poco. Pero digo, ¿cuál es la gracia de la beca si se bancan todo? ¿Qué? ¿Guardarle el trabajo, los conocimientos? Bueno, ahí que creo que yo le tendría que preguntar a mi hermana, pero capaz que ahora si tengo oportunidad le vuelvo a preguntar, pero a veces hay personas que no quieren contar porque hablar de dinero es complicado. sí, claro. Claro, el tema por eso también lo traigo, porque en la mayoría de los espacios comunitarios, solidarios, cuesta mucho hablar de dinero y cuesta mucho hablar de finanzas y organizar la economía y, O bueno, mostrar los ah, recibos. ¿qué? O mostrar los recibos. No, tenés que mostrar los recibos de qué. Está bien, sí, te entiendo. Está bien, está bien. No, lo que sí es necesario que en un grupo haya un tesorero, pero que para ser tesorero no tenés que estar súper capacitado ni nada. Los roles dentro de un espacio comunitario pueden ser o tienen que ser rotativos, porque sí, el tema de la confianza y la transparencia. Lo que vos decís del caso de tu hermana, no sé qué relación hay con una economía social y solidaria, ninguna. O sea, ella lo hizo por su propio riesgo. Claro, está bien. Bueno, nos vamos yendo porque también se hizo un poco más tarde, pero yo no tengo problema de hacer otro encuentro. Quizá si tomamos después agarro la agenda, lo vemos, pero yo diría que por lo menos tienen que pasar 2 semanas para mirar, aunque sea lo que mando, para que tengan Sí, tiempo. Ruth, eso lo coordinás con Somos en Red y Somos en Red define cuál es el día que tenemos la fecha libre de Exacto. Zoom y en base a eso comunicamos a las compañeras y nos seguimos hablando. Gracias Ruth, gracias No, por compañeras, nada. qué debate hermoso y, Hermoso. y bueno, nada.
invitarlas a seguir estando, a seguir acompañándonos, porque se trata de esto, de la solidaridad y de repartirnos los saberes entre todas. Muchas gracias a todas. Me dejaron un montón de cuestiones y les vuelvo a decir, yo también construí un poco esta posibilidad para también terminar de entender yo misma, porque di 26 años historia económica con la lógica del capital, aunque sea crítica, pero con esa lógica. Entonces, es un viaje para mí, posicionarme en otro lugar. Un viaje que Acá estamos para ayudarte en ese camino. Que proceses. Muchas Me gracias. parece, Muchas Noemí. gracias. muchas gracias, Ruth, y me parece Mira, una maravilla que desconocía totalmente que en una universidad nacional pública se pueda estudiar una carrera como esta que vos hiciste. Me parece una maravilla, Es realmente. hermoso. Es hermoso. Por eso dicen que nos adoctrinan, Noemí, ¿viste? La universidad pública adoctrina. Claro, claro que sí, claro que sí. Son Terrible. son unas genias, me encanta. Y gracias, gracias. Muy Gracias, buen. Ruth. Que estén muy Nos bien, vemos. mujeres. Nos vemos entonces. Ahora sí saludo. Chao, chao, gracias, Ruth, Chao, chao. hermoso, hermoso. Hermoso. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Bueno, Ahí está. no me Ahí nos puedo quedamos ir. las dos solitas. Ahí está. ¡Qué quilombo!